En el vasto y sombrío futuro del milenio 41, solo existe la guerra. ¡Qué mítica frase! ¿Cuántas veces la habré escuchado ya? Prácticamente desde el primer instante en que abrí mis ojos hacia esta galaxia, fue de las primeras cosas que me dejaron en claro. En un mundo así, la primera pregunta que siempre me nace es: ¿quiénes son aquellos que viven en un mundo semejante? Escúchenme, señores. En esta galaxia hay guerreros que rezan con palabras y otros que rezan con el fuego del Volter. A lo largo de los últimos meses hemos debatido acaloradamente sobre las máscaras ensangrentadas de los ángeles, sobre la feroz y cruel sinceridad de la Vilca Fenrica, sobre las razas que se aferran a una última esperanza y otros tantos engendros que se arrastran en las sombras. Hoy, sin embargo, veremos a los hijos más radicales del padre más estricto, los Templarios Negros. Para ellos, el tronar de un Volter es un amén estruendoso y cada detonación una letanía ardiente dedicada al emperador. Y de entre todos los ejércitos que caminan bajo la oscuridad de este futuro, ellos son la encarnación más pura de lo que el imperio representa: fanatismo, devoción y cruzada. Una llama que, en general, arde fuerte, resplandece con rabia y consume todo a su alrededor. Hoy conoceremos a uno de los capítulos más gloriosos y a la vez más peligrosos que la galaxia haya concebido. Héroes. Qué palabra tan cargada de significado. ¿Y cuántos han recibido ese honor en este oscuro futuro? La guerra deja atrás de sí tanto héroes como cadáveres. Solo aquellos cuya voluntad se alza por encima de todos los demás son dignos de ser llamados leyendas. Y Sigismund fue uno de ellos. Y decir que fue el Astarte más poderoso durante toda la herejía es reducirlo a un simple guerrero. Sigismund fue deber encarnado, violencia hecha a propósito. Desde joven mostró una devoción sin grietas y una destreza marcial que lo distinguía incluso de entre los hijos de Dorn. La galaxia le ofreció luchar por la gloria del emperador, conquistar y morir en su nombre, pero él eligió un camino más íntimo y más puro: luchar para proteger a los débiles, a aquellos que no podían alzar la espada por sí mismos. Él era eso: justicia, imparable, inclemente, certero como el filo de su espada. Por ello, aunque joven, fue admitido en los Templarios de Dorn, el círculo de hierro que formaba a la guardia de honor del primarca, su brazo derecho y su primera y última línea de defensa. El rito de ingreso era brutal. Consistía en superar en combate singular a cada uno de sus miembros, incluyendo al venerable Dreadnought Appius. Un ritual que templaba al iniciado en el camino de la espada, duelo tras duelo, forjando cuerpo y espíritu a la vez. Y Sigismund no solo resistió, llegó hasta el final, ganó el favor de Dorn y el respeto de toda la compañía. Durante la Gran Cruzada su fama creció como una tempestad. Era el guerrero al que se le llamaba cuando el deber era imposible, el paladín que nunca retrocedía, el invicto campeón de Dorn. Uno de los detalles que siempre me llamó la atención es que de los devoradores de mundos, él tomó la costumbre de encadenar sus armas a las manos, lo que me hizo pensar que no era una simple imitación. Para él, soltar la espada equivalía a romper su juramento. Así, cada cadena era un voto, un recordatorio de que su destino estaba atado al deber. Cuando estalló la herejía de Horus, Sigismund se convirtió en el campeón de su padre. Buscaba siempre a los enemigos más letales en cada campo de batalla, enfrentándolos con una furia que parecía casi penitencia. No luchaba por gloria, sino por propósito: demostrar que mientras él respirara, la humanidad aún tenía defensores. Y así sería, pues cuando llegó el asedio a Terra, el emperador exigió un campeón.
El elegido fue claramente Sigismund, y ese día su armadura se tiñó de negro, en señal de duelo y determinación. En sus manos, la espada negra brillaba como un voto encarnado. Así nació una figura que no era ya solo un hijo de Dorn, sino el primer campeón de la humanidad. No había campeón que el caos pudiera enviar que no fuera derrotado por su mano. Karn el traidor, Horus Aximan, entre otros miles de campeones traidores, cayeron bajo su mano, y aún así no fue suficiente. Horus murió, el emperador fue entronado, y con él terminó la guerra civil. Y con el fin de la herejía, también llegó el momento de reconstruir. De manos de Roboute Guilliman nació la Segunda Fundación, un decreto que dividiría las legiones en capítulos de 1000 astartes cada uno. La decisión desató disputas entre los primarcas. Lehman Ross, Vulcan y Rogal Dorn clamaron que aquello era injusto para quienes habían defendido Terra, mientras que el Khan, Corax y el propio Guilliman vieron en ello prudencia, una forma de evitar que una sola traición arrastrara al imperio entero a la ruina. Durante días, el pretoriano de Terra se mantuvo firme en su negativa, pero al final cedió. El Codex Astartes se aplicó y los puños imperiales fueron fragmentados. De aquel quiebre nacieron 3 herencias. El primero mantendría los colores y el nombre de la legión original. El segundo tomaría una senda diferente, tomando el azul oscuro y el rojo como estandarte, naciendo así los puños carmesí. Y el tercero, de negro pintaron sus armaduras, y de blanco purificaron sus detalles. De negro marcaron su insignia, y de templario vistieron su causa. Los templarios negros nacieron del rencor y la ira dejada por la traición, pues eterna sería su guerra contra todo aquel que se opusiera al deber. En esa llama esculpieron una cruzada que sería eterna, y desde el final de la herejía hasta 10.000 años después continuarían con su deber. Deber. Esa fue siempre la palabra que definió a Sigismund. En vida, fue aclamado como un santo de guerra, no por milagros ni sermones, sino por la pureza de su propósito. Durante la herejía, la mentira de la verdad imperial comenzó a resquebrajarse. Hombres como Garro de la Guardia de la Muerte, y Acton Kurz de los Lobos Lunares, y tantos otros abrazaron la fe que Euphrati Keller encendió en medio de la oscuridad. Esa fe fue la convicción de que el emperador no era un simple señor de la guerra, sino un dios viviente. Y para Sigismund, aquellas revelaciones no fueron dogma, sino hierro. Su fe se templó en el combate, y donde otros vieron consuelo, él encontró un mandato. El mandato de luchar sin descanso, incluso cuando la guerra parecía perdida. El final de la herejía dejó a muchos primarcas quebrados, y a sus legiones divididas por rencor. En ese vacío, Sigismund forjó algo nuevo, ya que reunió a los más fanáticos, a los que como él respiraban solo para la guerra, y de esa hermandad nació un capítulo distinto a todos los demás. No adoptaron un mundo natal ni construyeron fortalezas. En su lugar, juraron que toda la galaxia sería su campo de batalla. Su cruzada no tendría fin, porque su deber no conocía reposo. No fue un juramento de ceremonia, ni un voto vacío grabado en pergaminos. Fue una decisión absoluta, un acto consciente de condenarse a una guerra eterna. Así, a bordo de colosales naves de guerra, se lanzaron al vacío, y desde entonces, los templarios negros arden como una llama que nunca se apaga. Fanáticos, implacables, errantes, hijos de un juramento que ni 10.000 años han podido quebrar. Verán, señores, los templarios negros son un capítulo bastante distinto
a cualquier otro. Y no porque sean fanáticos religiosos, sino porque se salen de la norma en casi todos los sentidos. Tradicionalmente, los capítulos creados tras la segunda fundación se organizan en 10 compañías de 100 marines cada una, dirigidas por sus respectivos capitanes y respondiendo al señor del capítulo. Los Templarios Negros rompieron con esa norma. En vez de compañías, su estructura gira en torno a cruzadas. Cada cruzada es como un capítulo en miniatura, con tamaños que pueden variar según el momento histórico. Algunas cruzadas, como la Cruzada de Armagedón o la Cruzada de Gerulas, llegaron a reunir a miles de iniciados. Todas ellas están bajo el mando de un mariscal, figura que sustituye al capitán, y cada cruzada reconoce también la presencia del paladín, el mejor guerrero entre sus filas, investido con la tarea simbólica de portar la espada negra en batalla. Su deber es simple: abrirse paso entre las líneas enemigas y derrotar a los campeones rivales, evocando en carne y acero a la figura de Sigismund. El Codex Astartes es un chiste para ellos. Y no es exageración ni sátira, es realidad. Para los Templarios Negros, la palabra del emperador y de su primarca, Rogal Dorn, es ley. Si Dorn rechazó el Codex Astartes, ellos también. Si el edicto de Nicáea prohibía el uso de psíquicos, ellos jamás los emplearían, salvo cuando les convenga. Pero hay algo más. La Inquisición nunca ha tenido compasión. El Ordo Astartes existe para vigilar a los capítulos y asegurarse de que ninguno acumule poder más allá de lo permitido. Un capítulo con más de 1000 marines en activo puede ser declarado hereje sin más, solo por tener un par de miembros que no estén en línea con los lineamientos establecidos. El problema: con los Templarios Negros es imposible hacer un censo fiable. Están demasiado dispersos, demasiado fragmentados en múltiples cruzadas y demasiado ciegos en su guerra. Los registros más recientes hablan de 7000 iniciados, pero la cifra podría ser mayor o menor. Nadie lo sabe con certeza. Eso significa que, en la práctica, cada cruzada funciona como un ejército totalmente independiente, con su propio mariscal y, por supuesto, su propio paladín. Hagamos un ejercicio, ¿ok? Vamos a construir nuestro propio ejército de fanáticos religiosos. Esta es mi propia cruzada de Templarios Negros. En el extremo este del Segmentum Ultima, donde el Imperio Nilus sangra bajo demonios y senos, los Templarios Negros iniciaron la Cruzada de Spertia. Su comandante fue el veterano mariscal Kenric Leaf, que juró purgar el sector de Kiresna hasta el último vestigio de corrupción. Durante su campaña, el paladín Waymont cayó en combate, un golpe devastador para sus hermanos, y más teniendo en cuenta que el momento álgido de la cruzada estaba por llegar. En medio de la desolación, el hermano Randolph aseguró haber recibido visiones del mismo emperador, llamándolo a tomar el lugar de su caído camarada. Si parece un relato medieval, es porque los templarios se prestan para este tipo de historias. Son una orden de caballeros errantes, caballeros de una cruzada eterna. Su doctrina de combate desprecia el uso de armas de fuego, a larga distancia en general, privilegiando el duelo y el choque directo. Encadenan sus armas a la armadura como ritual de devoción, replicando así también las cadenas de Sigismund. Aunque esto merme sus números o complique sus batallas, no les importa en absoluto, porque para ellos la guerra es fe, una fe que, a diferencia de su fundador, con los siglos ha devenido en crueldad. Ignoran a los civiles, los acusan de herejía al menor signo de debilidad, y en esa severidad han terminado caminando en contra del espíritu mismo que un día movió a su primer gran mariscal. La fama que se han ganado los Templarios Negros
escapa a todo estudio, pues aún entre los más radicales y extremistas del imperio, ellos cargan con un título innegable. Son los cruzados del dogma absoluto. No importa cuán metódicos o ritualistas lleguen a ser otros capítulos, los templarios son la punta de lanza en lo religioso y en lo marcial. Decir que su odio es su mejor arma es minimizar la realidad, porque su odio no es arma, es credo. Cada uno de sus juramentos está tejido en rabia y purga. Por eso su carácter resulta arrogante, grotesco y a menudo descarriado. Los propios inquisidores, que aunque usan de ellos como una hoja de doble filo, poderosos pero imposibles de controlar, los toleran y los investigan con mesura. Cualquier otro capítulo, con prácticas semejantes, sería condenado por herejía, pero a los templarios se les permite continuar. No porque sean menos peligrosos, sino porque son incorruptibles en su fe. Y aquí está la diferencia. No son corruptos, no comercian con los poderes oscuros. Son puros, demasiado puros. Aun cuando tienen visiones o augurios que los llevan a la batalla, en cada acto, en cada cruzada, creen que el emperador demanda acción inmediata. No existe inocencia, no existe excusa. Cuando su Dios habla, ellos responden. Por eso, sus juramentos no son ornamento ni retórica, son látigos de hierro que guían cada batalla hasta sus últimas consecuencias. Vamos a recitar unos cuantos. No permitir que el impuro viva. Lidéranos de la muerte a la victoria, de la falsedad a la verdad. Lidéranos de la desesperación a la esperanza, de la fe a la matanza. Lidéranos hasta su fuerza y una eternidad en guerra. Deja que su ira ilumine nuestros corazones. Guerra, sangre y muerte. Sirve al emperador por venganza en el nombre de Dorn. Este es el juramento que define su mirada del mundo. Pero, ¿qué es impuro al final del día? ¿Quién dicta la marca de la corrupción? Su respuesta es siempre la misma. Todos los que no sean ellos. La ira los guía, la cólera los consume. Cada interacción es deber convertido en furia. Guerra, sangre y muerte. 3 palabras que resumen la vida de un Astartes. Vivir para la guerra, caminar entre la sangre y concluir en la muerte. Para ellos no existe el término medio. Lo que no es pureza es absoluta traición. Y el siguiente juramento: defender el honor del emperador. Confía en el emperador durante la batalla. Confía en él como intercesor y protector de sus guerreros. Mientras estos caminan junto a la muerte en el suelo alienígena, tiñe de rojo los mares con su sangre. Aplasta sus esperanzas y sus sueños, y convierte sus canciones en lamentos. Un juramento breve, pero capaz de sostener cruzadas enteras, porque ¿a qué honor se refiere? ¿Y cuánta sangre vale ese honor? La respuesta de los templarios es siempre la misma: nunca es suficiente. El honor del emperador para ellos se mide en océanos de sangre derramada, y la existencia de simples seres antagoniza la propia existencia del emperador. Aceptar cualquier desafío. Oh emperador, fiero y salvaje, que te regocijas en la ira de sangrientas batallas. Te pido poder hacer temblar hasta los cimientos de los más portentosos muros. Maestro de la humanidad y conquistador del aire, que el rugir de esta batalla te satisfaga. Deleítate con los gritos de espadas y puños cubiertos de sangre. Alegría en los destrozos causados en nombre de esta guerra. Regocíjate con los furiosos desafíos y en las hazañas que arranquen la vida a los humanos. Pasión. Una palabra peligrosa cuando viene del fanatismo.
Deleítate con los gritos de espadas y puños cubiertos de sangre. Para los templarios no hay gloria en la superioridad, sino en la lucha imposible. La inferioridad no es motivo de huida, es señal del emperador, es un reto sagrado para sus hijos. Todo un escenario planeado para que ellos brillen en medio del campo de batalla. Su alegría está en el sacrificio, su triunfo en lo imposible. Y todo esto sin importar la inferioridad. Abominar a la bruja, acabar con ella. Castiga a los vástagos de la bruja. Danos fuerzas para desgarrar su carne impía, para cubrir los campos con las pálidas formas de sus blasfemos cadáveres, para apagar el retumbar de sus voces con sus alaridos, para arruinar sus ciudades con huracanes de fuego, para destruir sus torres y rechazar su resistencia, para convertirlos en la desolada tierra cargada de harapos y muertes, que prefirió el refugio de la disformidad al abrazo del emperador. Te lo pedimos por el espíritu de la ira, oh maestro de la humanidad. La bruja, el hechicero, el psíquico, todos son condenados por igual. Los templarios veneran al mayor psíquico de la historia, el propio emperador, y al mismo tiempo repudian cualquier imitación de su poder. Una paradoja bastante peligrosa, pues durante siglos vieron a los astrópatas como seres tocados por la divinidad. Hoy los encierran en jaulas y solo los liberan cuando son necesarios. Lo que antes fue reverencia, ahora es desdén. Lo que antes era fe, ahora parece rutina. Así es la contradicción templaria. Aman al emperador por lo que es y desprecian en otros lo que él representa. Ya hemos hablado sobre los psíquicos antes y su trato en el imperio por si les interesa verlo. Pero el punto no se basa solo en su trato hacia los psíquicos, ni en sus juramentos antiguos, ni nada por el estilo. Pues el verdadero problema está en lo que se han convertido en la actualidad. Verán, durante los últimos años hemos observado cómo un carácter antes centrado y balanceado, forjado entre la doctrina marcial y la doctrina imperial, se ha ido descomponiendo hacia una fe cada vez más ciega, más dramática y más peligrosa. Ubiquémonos en el inicio de la era Indomitus, cuando la Cicatrix Maledictum se abrió y el primarca se alzó. Uno de los cambios más polémicos fue la llegada de los primaris. No todos los capítulos lo recibieron con agrado. De hecho, decir que su incorporación fue complicada es apenas una parte de la historia. Los lobos espaciales, por ejemplo, resistieron con uñas y dientes. Y en el caso de los templarios negros, el rechazo fue inmediato y brutal. Para ellos, aceptar a los primaris era aceptar la mano del mismo Guilliman, el autor del Codex Astartes, el destructor de las legiones, ahora presentando refuerzos que consideraban una profanación genética de la obra del emperador. No los contemplaron, literalmente estuvieron a punto de masacrarlos antes incluso de que tocaran puerto. De no haber sido de la intervención del gran mariscal Helbrecht, aquello habría terminado en tragedia. Pues verán, Helbrecht es la viva imagen de su capítulo hecho carne. Terco, feroz, formidable, fanático, y cuando el señor de ultramar apareció, se encontró en una encrucijada. Porque los templarios, al igual que una orden de caballeros medievales, no se gobiernan por la voz de un solo hombre. Cada mariscal de cruzada responde ante el gran mariscal, y las decisiones se toman en consejo de guerra, con todos los comandantes reunidos, tal como se hacía en los días de la Gran Cruzada. Pero gracias a las guerras de Abaddon el Saqueador, reunirlos a todos habría tomado meses, quizás años incluso, y el imperio no tenía ese tiempo. Así que Guilliman puso la decisión en las manos de Helbrecht, no sin antes recordarle el peso de la espada que llevaba.
pues entre su gran repertorio de armas se encontraba la espada de los grandes mariscales. Es una hoja bella, bellísima, forjada con fragmentos de la espada de Dorn, un símbolo que se remonta a sus inicios, recordando su deber y compromiso. Donde el neófito solo ve las dificultades y el iniciado solo ve las ventajas, en cualquier gran empresa, el héroe ve ambas. Helbrecht, contra toda expectativa, eligió obedecer. Reconoció a Guilliman como el hijo del dios emperador que era, aceptó a los Primaris en sus filas y los lanzó a la guerra en grandes cruzadas que extendieron el fuego templario hasta las tinieblas del Imperio Nilus. Así se cimentó el credo actual. Los templarios negros son una paradoja viviente del Imperio, pues son fanáticos ciegos capaces de desgastar la paciencia de incluso un primarca, y al mismo tiempo son verdugos implacables capaces de erradicar las más terribles amenazas que la humanidad se haya enfrentado. Y es ahí donde reside su gracia, en ser al mismo tiempo la salvación y la condena del Imperio. Los Templarios Negros son un capítulo difícil de querer, pero al comprender cómo se componen y qué es lo que los hace únicos, solo queda admirarlos. Son hijos de un señor inquebrantable del deber y del honor, monjes devotos a un ideal imposible de alcanzar, y lo que considero lo más importante, son el último baluarte y protectores absolutos de la humanidad. Aún con todas sus contradicciones, puede que no sean ni la mitad de lo que alguna vez soñó Sigismund. Siguen siendo aquellos que levantan la espada por aquellos que no pueden, pero son el resultado de una necesidad de esperanza y venganza en una galaxia que ha perdido todo rastro de justicia. Pues incluso en las guerras más desesperadas, sostienen ese ideal con cada gota de su devoción explosiva. Conquistan mundos, ejecutan purgas y llevan la fe del emperador hasta el último rincón de la galaxia, aunque cueste innumerables vidas en los mismos mundos de los que reclutan. Son caballeros errantes, soldados del más alto nivel. Cada planeta conquistado se convierte en cantera para nuevos hermanos. Ahí fundan sus monasterios y, de sus poblaciones, reclutan neófitos. Porque los templarios negros, como es de esperarse, no tienen un hogar. Su único hogar es la nave que los lleva a la siguiente guerra. Y fíjense, aquí es donde surge uno de sus rituales más singulares. Cada miembro o hermano de batalla se le conoce como iniciado, un marine que ha sido bautizado en la sangre del campo de batalla y que ha rezado con el fuego de su Volter. Él asume un rito que me resulta bello por su ejecución, pues toma bajo su cuidado a un neófito para transmitirle todo su conocimiento y experiencia sobre el campo de batalla y la fe del emperador. Por supuesto, esto incluye plegarias, costumbres y enseñanzas de su doctrina, tal cual como un caballero y su escudero. La semilla genética del capítulo se implanta a los neófitos tras la aprobación del iniciado, y la formación concluye cuando el marine lo juzga digno. Entonces es cuando recibe el caparazón negro, una parte de la semilla genética que es como un sello final que lo convierte en un Astarte hecho y derecho. Y así se perpetúa la orden, una llama encendida por Sigismund, transmitida de guerrero a guerrero, de fe a fe. Contar todas sus crónicas sería interminable. Son de los capítulos actualmente más activos, con sagas suficientes como para llenar bibliotecas enteras. Por eso, es apropiado concluir con una promesa. Volveremos a hablar de sus más grandes gestas, de la Tercera Guerra de Armagedón, de la Era de la Apostasía, del Nexo Paria y tantas otras cruzadas que aún resuenan en el Imperio. Porque al final, los Templarios Negros no son solo un capítulo, son una cruz ardiente que camina entre las estrellas. Mientras el emperador viva en sus corazones, su guerra jamás conocerá fin. Y ahora es cuando caen las preguntas. ¿Son los Templarios Negros los peores marines o son los mejores? ¿Son los más odiosos
o los más legendarios? Yo, como siempre, encantado de escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. Y para ustedes, señores, será hasta la próxima.